Escondida detrás de la puerta de la cocina, escuché las palabras que quebraron mi corazón en 1000 pedazos. Ya me cansé de cuidar a esta vieja, Carmen. Solo da trabajo y no contribuye con nada. Era la voz de mi hijo Francisco, el niño que yo cargué en brazos, que enseñé a caminar, que protegí de todos los peligros del mundo. Estoy completamente de acuerdo, respondió mi nuera Carmen con ese tono frío que ya conocía tan bien. Mi mamá ya me dijo que hay lugar en el asilo de la colonia. Solo es cuestión de firmar los papeles. Sentí que me temblaron las piernas y mi corazón se aceleró. Durante 72 años de vida, nunca me había sentido tan pequeña, tan innecesaria, tan desechable. Regresé silenciosamente a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la orilla de la cama, donde había puesto algunos recuerdos de mi difunto esposo Roberto. Miré las paredes decoradas con fotos de la familia, todas sonrientes, todas fingiendo un amor que al parecer nunca existió de verdad. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo la mujer que crió a Francisco sola después de quedarme viuda, que trabajó en 2 casas para pagar sus estudios, que celebró cada logro suyo como si fuera mi propia victoria, se había convertido apenas en una carga a desechar? Las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro mientras recordaba todas las señales que había ignorado, los suspiros impacientes cuando yo hacía una pregunta, las miradas de irritación cuando necesitaba ayuda, la forma como bajaban la voz cuando yo entraba a la sala. Me llamo María Guadalupe Morales, tengo 72 años y toda mi vida la dediqué a mi familia. Nací en un pueblito de Jalisco, donde aprendí desde niña que las mujeres existimos para servir y sacrificarnos por los demás. Cuando me casé con Roberto hace casi 50 años, pensé que había encontrado mi lugar en el mundo. Él era un hombre bueno, trabajador, que me amaba y me respetaba. Juntos construimos una vida sencilla pero llena de amor. Cuando nació Francisco, sentí que mi corazón se llenaba de una felicidad que jamás había conocido. Era el bebé más hermoso del mundo, y yo estaba dispuesta a darle todo. Roberto trabajaba como mecánico en un taller del centro de Guadalajara y yo me quedaba en casa cuidando a Francisco. Aunque a veces el dinero escaseaba, éramos felices. Los domingos íbamos al parque, comprábamos raspados de fresa para Francisco y paseábamos viendo a las palomas mientras él corría entre los árboles. Esas eran las épocas doradas de mi vida, cuando todavía creía que el amor familiar era para siempre. Todo cambió cuando Francisco cumplió 15 años y Roberto murió de un infarto fulminante en el taller. De un día para otro, me quedé sola con un adolescente rebelde y sin ningún ingreso. Tuve que conseguir trabajo de inmediato y como no tenía estudios más allá de la primaria, lo único que pude encontrar fue trabajo doméstico. Durante años trabajé en 2 casas, por las mañanas en casa de la familia Hernández en la Colonia del Valle y por las tardes en casa de la familia García en Polanco. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno para Francisco, tomaba 2 camiones para llegar a mi primer trabajo y regresaba a casa pasadas las 8 de la noche, muerta de cansancio. Francisco era un buen estudiante, pero después de la muerte de su papá se volvió distante y rebelde. Muchas veces llegaba tarde a casa, a veces olía a alcohol, y cuando yo le preguntaba dónde había estado, me contestaba con groserías. «Tú no eres mi papá, no tienes derecho a controlarme», me decía con una frialdad que me partía el alma. Pero yo entendía su dolor, su confusión, y seguía luchando por él. Usé todos mis ahorros para pagarle la universidad. Vendí las pocas joyas que tenía, trabajé dobles turnos cuando fue necesario. Todo para que él tuviera un futuro mejor del que yo pude tener. Cuando Francisco se graduó de ingeniero, me sentí la mujer más orgullosa del mundo. Todo el sacrificio había valido la pena. Él consiguió un buen trabajo en una empresa constructora. Se casó con Carmen, una muchacha de buena familia que estudió administración, y compraron una casa bonita en la colonia Narvarte. Yo seguí viviendo en nuestro departamentito de la colonia Doctores, trabajando como siempre, pero feliz de ver a mi hijo triunfar. Los primeros años de su matrimonio fueron tranquilos. Francisco y Carmen me visitaban cada domingo. Cenábamos juntos y yo me sentía parte de su nueva familia. Cuando nació mi nieto Miguel, mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido desde que nació Francisco. Ese bebé hermoso era mi segunda oportunidad de ser feliz, de sentirme necesaria y amada.
pasaba los fines de semana en su casa, ayudando con el niño, cocinando para ellos, sintiéndome útil otra vez. Pero conforme Miguel creció, noté que algo empezaba a cambiar. Carmen se volvía más fría conmigo, más distante. Hacía comentarios sobre mi forma de cocinar, sobre mi manera de vestir, sobre mis costumbres de pueblo. Francisco no decía nada cuando ella me criticaba, solo bajaba la mirada y cambiaba de tema. Yo pensaba que era normal, que todas las nueras tardan en adaptarse a sus suegras, y seguía esforzándome por ganarme su cariño. Hace 5 años, cuando Roberto murió después de vivir 10 años más de lo que los doctores habían predicho debido a su diabetes, me quedé completamente sola. El departamento se sentía enorme y vacío sin él. Francisco me visitó al día siguiente del funeral y me propuso mudarme a vivir con ellos. «Mamá, no puedes quedarte sola. No es seguro. Aquí vas a tener compañía, vas a poder ayudar con Miguel, va a ser mejor para todos». Sus palabras sonaron como amor y cuidado. En ese momento, vendí todo lo que había construido con Roberto. Nuestro departamentito de 2 recámaras, nuestros muebles viejitos, hasta las plantas que yo cuidaba con tanto cariño. El dinero de la venta fue invertido en mejoras para la casa de Francisco. Una cochera techada, muebles nuevos para la sala, un coche mejor. Yo contribuí con 60,000 pesos que nunca más fueron mencionados. Al principio, vivir con ellos parecía una buena idea. Tenía mi propio cuartito, pequeño pero cómodo, y me sentía útil ayudando con Miguel y con los quehaceres de la casa. Pero poco a poco empecé a darme cuenta de que no era una invitada querida, sino una empleada doméstica que trabajaba gratis. Me levantaba temprano para preparar el desayuno, llevaba a Miguel al colegio, hacía el aseo de la casa, preparaba la comida, recogía a Miguel, lo ayudaba con la tarea, preparaba la cena, lavaba los trastes y me acostaba cuando todos ya estaban dormidos. Carmen nunca me agradecía nada de lo que hacía. Si la comida le gustaba, no decía nada, pero si algo no era de su agrado, inmediatamente hacía comentarios hirientes. «Doña María, creo que le puso demasiada sal al guisado», o «a mí me gusta más la sopa sin tanto tomate». Francisco tampoco reconocía mi trabajo. Llegaba del trabajo, se sentaba a ver la televisión y daba por hecho que yo tenía todo listo, su ropa limpia, su comida caliente, su hijo cuidado. El único que todavía me trataba con cariño era Miguel. Ese niño hermoso, ahora de 16 años, seguía abrazándome cuando llegaba del colegio. Me contaba sus problemas, me pedía que le enseñara a hacer algunas comidas tradicionales que le gustaban. «Abuela, nadie hace el mole como tú», me decía con una sonrisa que me iluminaba los días más grises. Pero incluso con Miguel, Carmen empezaba a interferir. «Miguel, no molestes a tu abuela, ella necesita descansar». O «Miguel, mejor pídemelo a mí, tu abuela ya no ve bien para ayudarte con la tarea». Durante el último año, la situación empeoró considerablemente. Carmen dejó de hablarme directamente y se dirigía a mí solo a través de Francisco. «Francisco, dile a tu mamá que la lavadora no se usa después de las 8. O, Francisco, pregúntale a tu mamá si puede ir al mercado más temprano para que no se forme tanto en las filas». Era como si yo fuera invisible, como si no tuviera voz propia en esa casa donde yo pagué mejoras y donde trabajaba sin descanso todos los días. Los domingos por la tarde, cuando venían los hermanos de Carmen con sus familias, yo tenía que quedarme en mi cuarto para no estorbar las reuniones familiares. Escuchaba las risas y conversaciones desde mi recámara, sintiéndome como una extraña en el lugar que se suponía era mi hogar. A veces Miguel tocaba mi puerta y me preguntaba por qué no salía a acompañarlos, y yo le decía que estaba cansada para no crear problemas. Durante las cenas familiares, cuando Francisco y Carmen tenían invitados, yo servía la comida y después desaparecía. Carmen me presentaba como la señora que nos ayuda con la casa, nunca como la madre de Francisco, nunca como la abuela de Miguel. Esas presentaciones me dolían más de lo que podía expresar. Era como si hubiera perdido mi identidad, como si solo existiera para servir. La gota que derramó el vaso fue lo que escuché esa tarde terrible detrás de la puerta de la cocina. No era la primera vez que hablaban de mí a mis espaldas, pero sí era la primera vez que los escuchaba hablar de enviarme a un asilo, como si fuera un estorbo,
como si después de trabajar toda mi vida para darle lo mejor a Francisco, él quisiera deshacerse de mí como quien se deshace de un mueble viejo. Durante la cena de esa noche, observé a mi familia con ojos nuevos. Francisco evitaba mi mirada mientras comía rápidamente, ansioso por terminar e irse a ver televisión. Carmen servía la comida con movimientos mecánicos, tratándome como a una huésped indeseada en mi propia casa. Solo Miguel me dirigió una sonrisa genuina cuando me pidió ayuda con la tarea de matemáticas. «Después te ayudo, mi amor», le dije, pero Carmen interrumpió bruscamente. «Déjale que yo le ayudo, doña María. Usted necesita descansar». Era siempre así. Me alejaban de todo, haciéndome sentir inútil y olvidada. Esa noche, acostada en la oscuridad de mi cuarto, tomé una decisión que cambiaría todo. Si querían deshacerse de mí, me iría. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar de una manera que jamás se imaginarían. En esa casa donde yo había invertido mis ahorros, donde había trabajado como sirvienta gratis durante 5 años, donde había criado prácticamente sola a Miguel mientras sus padres trabajaban, había algo que ellos desconocían completamente. Roberto, mi querido esposo, había sido un hombre más sabio de lo que nadie imaginaba. Durante nuestro matrimonio, él siempre me decía: «Lupe, una mujer debe tener su propio dinero guardado para emergencias. Nunca se sabe qué puede pasar en la vida». Yo pensaba que se refería a enfermedades o accidentes, nunca imaginé que se refería a ser traicionada por mi propio hijo. Al día siguiente, mientras Francisco estaba en el trabajo y Carmen había salido a sus clases de yoga, empecé a buscar entre mis cosas más personales. Recordé que Roberto siempre guardaba documentos importantes en lugares secretos. En el pequeño ropero de mi cuarto, detrás de unas cajas viejas, encontré un sobre amarillo con mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Roberto. Adentro había documentos que nunca había visto: inversiones, cuentas de ahorro y una carta dirigida a mí. Con las manos temblando de emoción, abrí la carta y leí las palabras amorosas de mi esposo. «Mi querida Guadalupe, si estás leyendo esto, es porque ya me fui. Quiero que sepas que siempre fuiste la mujer más fuerte que conocí. Lucha por tu felicidad. No dejes que nadie te haga menos. Los documentos que acompañan esta carta te darán la independencia que mereces. Use este dinero para vivir con dignidad». Mi corazón se disparó. ¿Qué dinero? Roberto nunca me había hablado sobre ningún dinero guardado. Revisé cuidadosamente todos los documentos. Había certificados de inversión, libretas de ahorro de bancos que yo no conocía y comprobantes de depósitos que Roberto había estado haciendo durante años sin que yo lo supiera. Cuando sumé todo, casi me desmayo: 200,000 pesos. Mi marido había estado ahorrando dinero durante años, trabajando horas extras que yo pensaba que eran por necesidad, pero en realidad estaba construyendo un futuro seguro para mí. Lágrimas de gratitud rodaron por mi rostro. Roberto seguía cuidándome, incluso después de tanto tiempo. Con las manos todavía temblando de emoción, llamé al banco para confirmar que las cuentas estaban activas. El dinero estaba ahí, esperándome desde hacía 5 años. Era más que suficiente para recomenzar mi vida con dignidad. Por primera vez, desde que había escuchado esa conversación cruel en la cocina, sonreí. Ellos pensaban que yo era apenas una vieja indefensa, dependiente de su caridad, pero Roberto me había dejado la llave de mi libertad. En ese mismo día, comencé a planear mi salida en silencio. Llamé a algunos departamentos para rentar en una colonia tranquila de la ciudad. Busqué una empresa de mudanzas discreta e incluso visité una tienda de muebles para elegir las piezas que decorarían mi nueva vida. Esa noche, durante la cena, observaba a mi familia con una sonrisa interna. Francisco se quejaba del tráfico, Carmen hablaba sobre sus amigas del yoga y Miguel me contaba sobre la clase de educación física. Era irónico, como no tenían idea de que estaban cenando con una mujer completamente transformada. Cuando Miguel me preguntó si me sentía bien porque parecía diferente, solo le dije que me sentía más animada últimamente. «Qué bueno verte así, abuela», me dijo con una sonrisa dulce. Mi corazón se apretó pensando en dejarlo, pero sabía que esa era la única forma de recuperar mi dignidad. Durante los siguientes días, organicé cuidadosamente todos mis documentos importantes. Separé la ropa que me llevaría y escribí una carta que dejaría sobre la mesa de la cocina.
El viernes por la mañana, cuando ellos salieran, todo estaría listo. Ya no sería más la vieja estorbo que querían meter en un asilo. Sería María Guadalupe Morales, una mujer libre que por fin iba a vivir para ella misma. La transformación había comenzado, y ellos no tenían ni la menor idea de lo que estaba por suceder. Los días que siguieron a mi descubrimiento fueron extraños, como si estuviera viviendo una doble vida. Por fuera, seguía siendo la misma María Guadalupe de siempre. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a Miguel al colegio, hacía el quehacer de la casa. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Cada vez que Francisco me hablaba con indiferencia o Carmen me daba órdenes como si fuera su sirvienta, yo sonreía por dentro, sabiendo que pronto todo eso terminaría. Durante las mañanas, cuando la casa quedaba vacía, aprovechaba para organizar mis planes con más detalle. Llamé a varios bancos para confirmar todos los documentos que Roberto había dejado. La primera llamada fue la más difícil, porque tuve que explicar que era viuda y que recién había encontrado estos papeles. La señorita del banco me trató con tanta amabilidad que casi me puse a llorar. Señora Morales, su esposo fue muy previsor. Estas inversiones han estado generando intereses durante 5 años. El monto actual es de 235,000 pesos. 235,000 pesos. Era más dinero del que había tenido en toda mi vida. Roberto había convertido sus ahorros en inversiones que siguieron creciendo después de su muerte. Mi querido esposo, siempre tan callado y aparentemente simple, había sido un genio financiero. Recordé todas las veces que llegaba tarde del taller y yo pensaba que estaba tomando con sus amigos, cuando en realidad estaba trabajando horas extras para asegurar mi futuro. Esa tarde, mientras esperaba a que Miguel regresara del colegio, me senté en mi pequeño cuarto y comencé a recordar cómo había llegado hasta ahí. No siempre había sido la mujer sumisa que toleraba humillaciones. Hubo una época en mi vida donde yo era fuerte, decidida, donde nadie se atrevía a tratarme mal. Cuando era joven, antes de casarme con Roberto, trabajé en una fábrica textil en Guadalajara. Era dura, levantarme a las 5 de la mañana para llegar puntual, trabajar 10 horas seguidas manejando máquinas pesadas, pero me sentía orgullosa de ganar mi propio dinero. Mis compañeras de trabajo me respetaban porque nunca me dejé maltratar por los supervisores. Una vez, el jefe de turno, un hombre grosero llamado Rodolfo, trató de tocarme de manera inapropiada mientras revisaba mi máquina. Sin pensarlo 2 veces, le di una cachetada tan fuerte que se escuchó por toda la nave industrial. «A mí nadie me falta al respeto», le grité enfrente de todos los trabajadores. «Soy una señorita decente y exijo que me trate como tal». El hombre se quedó tan sorprendido que no supo qué decir. Al día siguiente, fue él quien me pidió disculpas, porque sabía que yo podía reportarlo con el gerente general. Esa era la María Guadalupe de antes, una mujer que no se dejaba pisotear por nadie. ¿Cuándo había perdido esa fuerza? ¿En qué momento me había convertido en una mujer que agachaba la cabeza y aceptaba cualquier trato? Creo que comenzó cuando me casé. Roberto era un hombre bueno, pero venía de una familia muy tradicional, donde las mujeres no opinaban sobre nada importante. Su madre, doña Esperanza, me enseñó desde el primer día de matrimonio cuál era mi lugar: servir a mi esposo, tener hijos, mantener la casa limpia y nunca, nunca contradecir al hombre de la casa. «Guadalupe», me decía doña Esperanza, con esa voz autoritaria que me daba miedo. «Una mujer casada debe ser como la sombra de su marido, siempre presente, pero nunca estorbando». Yo era tan joven, tan ingenua, que pensé que esa era la forma correcta de ser esposa. Poco a poco fui guardando mis opiniones, bajando la voz, pidiendo perdón por cosas que no eran mi culpa. Cuando nació Francisco, pensé que recuperaría mi fuerza a través de la maternidad. Ese bebé hermoso era mío, solo mío, y nadie podría decirme cómo criarlo. Pero estaba equivocada. Doña Esperanza también tenía opiniones sobre cómo debía educar a mi hijo. «Los niños necesitan mano dura, Guadalupe. Si lo consientes mucho, va a crecer débil». Roberto apoyaba a su madre en todo, así que nuevamente tuve que callar mis instintos maternos y seguir las reglas de otros. Durante los primeros años de Francisco, yo era como una máquina de cuidados. Lo alimentaba, lo bañaba, lo vestía, lo llevaba al doctor,
Pero las decisiones importantes sobre su educación las tomaban Roberto y su madre. Cuando Francisco empezó la escuela, yo quería llevarlo todos los días, conocer a sus maestros, participar en las juntas de padres. Pero doña Esperanza me convenció de que eso era mimar demasiado al niño, y Roberto estuvo de acuerdo. Poco a poco me fui convirtiendo en una espectadora de la vida de mi propio hijo. Francisco crecía, aprendía, tomaba decisiones, pero yo solo estaba ahí para servirle, nunca para aconsejarlo o guiarlo. Cuando cumplió 10 años y empezó a tratarme con indiferencia, yo pensé que era normal, que así eran los niños cuando crecían. Nadie me dijo que un hijo puede crecer y seguir amando y respetando a su madre. La muerte de Roberto cambió todo, pero no de la manera que yo esperaba. Pensé que finalmente podría tomar decisiones sobre mi vida y la de Francisco. Pero para ese momento, yo ya había perdido la costumbre de ser fuerte. Francisco, a los 15 años, se había convertido en una versión joven de su padre, autoritario, indiferente, acostumbrado a que yo existiera solo para servirle. Durante esos años difíciles, cuando trabajé en 2 casas para mantenerlo estudiando, Francisco nunca me agradeció. Llegaba a casa y esperaba encontrar su comida caliente, su ropa limpia, y no le importaba que yo estuviera muerta de cansancio. Los fines de semana, mientras yo lavaba, planchaba y cocinaba para toda la semana, él salía con sus amigos sin preguntarme si necesitaba ayuda. «Mamá, ¿dónde está mi camisa azul?», me gritaba desde su cuarto, sin moverse de la cama. «Mamá, se acabó la leche», me informaba, pero nunca se ofrecía a ir a comprarla. Yo corría a atender todas sus demandas porque pensaba que era mi obligación, que así debían ser las madres, sacrificarse sin límites por sus hijos. Cuando se graduó de la universidad, tuve una esperanza secreta de que las cosas cambiarían. Pensé que Francisco finalmente reconocería todo lo que había hecho por él, que me trataría con el respeto que merecía una madre que se había partido en 2 para darle educación. Pero en lugar de gratitud, recibí más indiferencia. El día de su graduación, yo había ahorrado durante meses para comprarle un regalo especial, una pluma de oro con sus iniciales grabadas. Cuando se la di, él apenas la miró y dijo: «Gracias, mamá», sin ninguna emoción, como quien recibe un objeto cualquiera. Esa noche, en el restaurante donde celebramos, Francisco pasó toda la cena hablando con sus amigos universitarios sobre sus planes futuros, y ni una sola vez mencionó mi nombre o reconoció mi sacrificio. Sus amigos hablaban de sus familias con cariño. «Mi papá me va a ayudar a poner un negocio. Mi mamá me consiguió una entrevista de trabajo con su compadre». Pero Francisco hablaba como si hubiera llegado a la universidad por arte de magia, como si nadie hubiera trabajado doble turno para pagar sus colegiaturas. Cuando conoció a Carmen, yo pensé que finalmente tendría una hija. Carmen era bonita, educada, venía de buena familia y al principio parecía simpática conmigo. Pero desde la primera visita que hizo a nuestro departamento, noté que miraba todo con cierto desdén. Nuestra casita modesta, nuestros muebles viejitos, mi forma de hablar sin estudios universitarios, todo le parecía inferior. «Señora Guadalupe», me decía con una sonrisa falsa, «¿usted siempre ha vivido aquí?». La pregunta sonaba inocente, pero el tono implicaba algo más. ¿Cómo es posible que una persona viva en un lugar tan humilde? Yo le contaba con orgullo cómo Roberto y yo habíamos comprado ese departamento con nuestros ahorros, cómo habíamos pintado cada pared con nuestras propias manos, pero Carmen solo asentía sin real interés. Durante el noviazgo, Francisco cambió conmigo. Antes, por lo menos llegaba a casa y me contaba cómo le había ido en el trabajo. Pero después de conocer a Carmen, empezó a llegar tarde, a comer rápido y encerrarse en su cuarto a hablar por teléfono con ella. Cuando yo le preguntaba sobre la boda, sus planes, su futuro, él me contestaba con monosílabos. «Sí, mamá». «No sé, mamá». «Después hablamos, mamá». La boda fuese el primer aviso de lo que vendría después. Carmen y su familia organizaron todo sin consultarme nada. Yo solo era la madre del novio, mi opinión no importaba. El día de la boda me senté sola en la mesa familiar porque todos los parientes de Carmen tenían sus propios grupos y nadie se molestó en incluirme en las conversaciones. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó: «¿Quién entrega a esta mujer?», el papá de Carmen se levantó orgulloso.
Pero cuando preguntó, ¿quién entrega a este hombre?, Francisco simplemente asintió, sin mirarme, sin reconocer que yo era quien lo había criado, quien lo había entregado a la vida después de años de sacrificio. Esa noche, en mi departamento vacío, lloré como no había llorado desde la muerte de Roberto. Francisco se había ido para siempre y yo había quedado sola, sin propósito, sin razón de existir. Todos esos años trabajando para él, soñando con su éxito, viviendo para su felicidad, y al final él se fue sin voltear atrás. Los primeros meses de casado, Francisco me visitaba esporádicamente. Llegaba con Carmen, pero las visitas eran incómodas y cortas. Carmen se quedaba sentada revisando su teléfono mientras Francisco y yo hablábamos, y cada pocos minutos miraba su reloj con impaciencia. Era obvio que estar en mi casa le molestaba. «Francisco, ya se nos hizo tarde», le decía Carmen después de apenas una hora de visita. «Recuerda que tenemos que pasar a casa de mis papás». Y Francisco obedecía inmediatamente, sin preguntarme si necesitaba algo, sin mostrar ningún interés en pasar más tiempo conmigo. Cuando nació Miguel, sentí que mi corazón volvía a latir. Ese bebé hermoso era mi segunda oportunidad de ser importante para alguien. Durante sus primeros meses, Francisco y Carmen me necesitaban porque no tenían experiencia cuidando bebés. Yo pasaba días enteros en su casa, enseñándoles a bañarlo, a alimentarlo, a calmarlo cuando lloraba. «Suegra, usted sí sabe cómo hacer que se duerma», me decía Carmen con cierta admiración. Por primera vez en años me sentí valorada, necesaria, importante. Miguel se calmaba en mis brazos como nunca lo hacía con sus padres, y yo me sentía orgullosa de mi experiencia maternal. Pero conforme Miguel creció y se volvió más independiente, Carmen comenzó a alejarme. Ya no necesitaba mis consejos sobre crianza. Ya no requería que me quedara a cuidarlo. Las visitas se volvieron cada vez más espaciadas, y cuando yo llamaba para preguntar por Miguel, Carmen siempre tenía una excusa. Está durmiendo, está haciendo tarea, está viendo televisión y no quiere que lo molesten. Durante esos años de soledad en mi departamento, desarrollé una rutina triste pero predecible. Me levantaba, desayunaba sola, veía un poco de televisión, hacía un quehacer innecesario, comía sola, dormía una siesta, cenaba sola y me acostaba temprano. Los fines de semana eran los peores, porque veía familias enteras caminando por la calle, abuelos con sus nietos en los parques, y yo no tenía a nadie. Llamaba a Francisco todas las semanas, pero las conversaciones eran cada vez más frías y cortas. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» «Bien, hijo. ¿Cómo está Miguel?» «Bien, creciendo mucho». «¿Y Carmen?» «También bien, trabajando mucho. ¿Podrían venir a visitarme este fin de semana?» «Vamos a ver, mamá. Tenemos muchos compromisos». Y así terminaba la llamada, con promesas que nunca se cumplían. La muerte de Roberto fue el golpe final a mi soledad. Durante sus últimos años, aunque ya estaba muy enfermo por la diabetes, él era mi única compañía real. Hablábamos por las tardes, veíamos juntos las telenovelas. Él me contaba historias de su trabajo en el taller. Cuando murió, perdí no solo a mi esposo, sino al único ser humano que todavía me trataba con cariño. El día del funeral, Francisco estuvo presente, pero distante. Carmen llegó tarde, se disculpó diciendo que había tenido problemas con la niñera, pero yo sabía que simplemente no consideraba importante estar ahí para acompañarme en mi dolor. Miguel, que entonces tenía 11 años, fue el único que me abrazó y me dijo: «Abuela, voy a extrañar mucho al abuelo Roberto». Después del funeral, Francisco me llevó a su casa por primera vez en meses. «Mamá, no puede quedarse sola esta noche», me dijo con una consideración que no había mostrado en años. Esa noche, acostada en el cuarto de huéspedes, escuché a Francisco y Carmen hablar en voz baja sobre qué hacer conmigo. «No puede vivir sola, está muy mayor», decía Francisco. «Sí, pero tampoco podemos tenerla aquí permanentemente», respondía Carmen. «Es temporal, hasta que se acostumbre a estar sin Roberto». En ese momento, no entendí que estaban negociando mi futuro como si fuera un objeto, no una persona. Al día siguiente, Francisco me propuso mudarme definitivamente a su casa. En ese momento de dolor y confusión, la propuesta me sonó como una bendición. Finalmente iba a tener familia cerca, iba a poder ser abuela de tiempo completo, iba a tener un propósito otra vez.
No imaginé que estaba aceptando convertirme en sirvienta gratuita de mi propia familia. Los primeros meses en casa de Francisco fueron una luna de miel. Miguel estaba feliz de tenerme cerca. Carmen parecía agradecer mi ayuda con los quehaceres, y Francisco se mostraba más cariñoso de lo que había sido en años. Pero gradualmente las cosas cambiaron. Mi ayuda dejó de ser apreciada y se convirtió en una obligación esperada. Ahora, sentada en mi cuarto después de haber descubierto el regalo póstumo de Roberto, me daba cuenta de que había pasado los últimos 5 años de mi vida tratando de ganarme un amor que nunca iba a recibir. Francisco y Carmen no me veían como familia, me veían como empleada doméstica. Miguel era el único que realmente me quería, pero incluso con él, Carmen estaba empezando a crear distancia. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia con nuevos ojos. Francisco comía mecánicamente mientras revisaba su teléfono. Carmen hacía comentarios superficiales sobre su día de trabajo. Miguel me contaba sobre un proyecto escolar con entusiasmo, pero cuando Carmen le dijo que no molestara a su abuela con cosas de niños, él se calló inmediatamente. «Miguel», le dije firmemente, «a mí me interesa todo lo que quieras contarme». Carmen me miró con sorpresa por mi tono decidido, pero no dijo nada. Francisco levantó la mirada del teléfono por un momento, extrañado por mi actitud diferente. Después de la cena, mientras lavaba los trastes, tomé una decisión. Ya no iba a ser la María Guadalupe sumisa que aceptaba cualquier trato. Iba a recuperar la fuerza que había tenido cuando era joven, cuando nadie se atrevía a faltarme al respeto. Roberto me había dado los medios para ser independiente, y yo no iba a desperdiciar esa oportunidad. Al día siguiente comenzaría a organizar mi nueva vida. Una vida donde yo fuera la protagonista, no la sombra de otros. Una vida donde mis opiniones importaran, donde mi tiempo fuera valorado, donde mis sentimientos fueran respetados. Después de 72 años, finalmente iba a vivir para mí misma. Al día siguiente me levanté antes del amanecer con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en años, no era ansiedad o tristeza lo que sentía al despertar. Era determinación. Una fuerza que no había experimentado desde mis días en la fábrica textil, cuando defendí mi dignidad frente a ese supervisor abusivo. Mientras preparaba el café en la cocina silenciosa, con Francisco y Carmen todavía durmiendo, comencé a planear cada detalle de mi nueva vida. La primera llamada que hice fue al banco donde Roberto había invertido el dinero. Hablé con el licenciado Martín Espinosa, el gerente de inversiones, quien me explicó con mucha paciencia todo el proceso para acceder a mis fondos. Señora Morales, su esposo fue muy inteligente con estas inversiones. No solo conservó el capital, sino que lo hizo crecer considerablemente. ¿Qué planes tiene para este dinero? Quiero usarlo para ser independiente, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Quiero rentar un departamento, comprar mis propios muebles y vivir con dignidad. El licenciado Espinosa me felicitó por la decisión y me explicó que podía disponer del dinero de manera gradual, manteniendo una parte en inversiones para que siguiera generando intereses. Después de colgar, me senté en mi pequeño cuarto y comencé a hacer listas de todo lo que necesitaba. No era solo cuestión de empacar mis cosas e irme. Tenía que encontrar el lugar perfecto, organizar la mudanza, comprar lo esencial y, sobre todo, hacerlo todo sin que Francisco y Carmen se dieran cuenta hasta el último momento. Durante el desayuno, observé cuidadosamente a mi familia. Francisco comía sus huevos con chorizo mientras leía las noticias en su teléfono. Carmen revisaba su agenda de trabajo mientras tomaba su jugo de naranja. Miguel terminaba rápidamente para no llegar tarde al colegio. Era la rutina perfecta, cada uno en su mundo, nadie prestándome verdadera atención. Perfecto para mis planes. Después de que salieron, comencé mi búsqueda de departamento. Llamé a varias inmobiliarias y expliqué que buscaba un lugar tranquilo, seguro, preferiblemente en una zona con otros adultos mayores. La tercera llamada fue la acertada. La señora Leticia Ramírez, de Inmobiliaria San Rafael, me habló de un conjunto habitacional especialmente diseñado para personas de la tercera edad. Señora Morales, tengo exactamente lo que está buscando. Es un departamento de 2 recámaras en la Colonia del Valle, en un edificio con servicios especiales para adultos mayores. Hay enfermería las 24 horas, actividades recreativas, un jardín precioso y lo mejor de todo,
una comunidad muy unida de personas en su misma situación. Esa misma mañana tomé un taxi y fui a conocer el lugar. El edificio era hermoso, 4 pisos, fachada blanca con detalles en cantera, rodeado de jardines bien cuidados. En el vestíbulo me recibió la señora Leticia, una mujer de unos 50 años, con una sonrisa genuina que me tranquilizó inmediatamente. Señora Morales, qué gusto conocerla en persona. Venga, le voy a enseñar el departamento que tengo disponible. Subimos al segundo piso en un elevador amplio y limpio. Cuando abrió la puerta del departamento 204, mi corazón se llenó de alegría. Era pequeño pero acogedor. Una sala comedor con ventana grande que daba al jardín, una cocina integral perfecta para una persona, una recámara principal con armario espacioso y una recámara más pequeña que podría usar como estudio. El departamento está completamente remodelado, explicó la señora Leticia. Los pisos son de cerámica antiderrapante para evitar accidentes, hay barras de apoyo en el baño y la cocina tiene todos los servicios incluidos. El mantenimiento cubre agua, gas, vigilancia las 24 horas y actividades recreativas. Desde la ventana de la sala podía ver el jardín del edificio, donde varias personas de mi edad caminaban tranquilamente. Algunas jugaban dominó bajo una palapa, otras tejían sentadas en bancas cómodas. Era exactamente lo que había soñado sin saberlo. Un lugar donde podría ser yo misma sin tener que servir a nadie. ¿Cuánto es la renta mensual?, pregunté, preparándome para una cantidad que tal vez no podría pagar. Son 8,000 pesos mensuales, todo incluido. Solo necesitaríamos primer mes, último mes y un depósito equivalente a un mes de renta. 24,000 pesos para empezar. Con el dinero de Roberto, podía pagar un año completo sin problemas. Me quedo con el departamento, le dije sin dudarlo. La señora Leticia sonrió sorprendida por mi decisión tan rápida. ¿No quiere consultarlo con su familia? No, respondí firmemente. Esta decisión es solo mía. Firmamos el contrato preliminar esa misma tarde y acordamos que el lunes siguiente firmaríamos los papeles definitivos y me entregarían las llaves. Regresé a casa de Francisco con una energía que no había sentido en años. Durante el trayecto en taxi, planifiqué cada detalle de mi mudanza. Tenía que ser rápida y silenciosa. No quería confrontaciones dramáticas ni súplicas que pudieran hacerme dudar. Simplemente me iría, como un pájaro que recupera su libertad. Esa noche, durante la cena, Francisco y Carmen discutían sobre las vacaciones de fin de año. Querían irse a Acapulco con unos amigos, pero no sabían qué hacer conmigo. «No podemos dejarla sola aquí una semana entera», decía Francisco. «Pues tampoco podemos llevarla, ya sabes cómo se pone en los viajes largos», respondía Carmen. Hablaban de mí como si no estuviera presente, como si fuera una mascota problemática que no sabían dónde dejar. Miguel, que había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. «¿Por qué no le preguntan a la abuela qué quiere hacer?» Francisco y Carmen se quedaron callados, sorprendidos por la observación de su hijo. «Abuela», me dijo Miguel volteando hacia mí, «¿tú qué quieres hacer en las vacaciones?» Por un momento consideré contarles todo, revelar mis planes, explicarles que pronto no tendrían que preocuparse por mí. Pero decidí mantener el silencio un poco más. «Lo que ustedes decidan está bien, mi amor», le respondí a Miguel con una sonrisa. Pero por dentro pensaba, para cuando lleguen esas vacaciones, yo ya estaré viviendo mi propia vida en mi propio hogar. Los siguientes días los dediqué a organizar secretamente todos los detalles de mi mudanza. Por las mañanas, cuando Francisco y Carmen salían a trabajar y Miguel iba al colegio, yo salía a hacer mis diligencias. Visité tiendas de muebles para elegir lo esencial: una cama cómoda, un comedor pequeño, un sofá acogedor, un refrigerador nuevo, una televisión moderna. En Mueblería La Guadalupana encontré exactamente lo que necesitaba. El vendedor, un señor mayor llamado don Aurelio, me trató con mucho respeto y paciencia. «Señora, para un departamento pequeño le recomiendo este juego de sala. Es cómodo pero no ocupa mucho espacio. Y esta mesa de comedor es perfecta para 4 personas, por si recibe visitas». Visitas. La palabra me emocionó. En mi nueva vida, yo decidiría a quién invitar y cuándo. Ya no sería la anfitriona obligada que servía a gente que no la valoraba. «Perfecto, don Aurelio».
¿Pueden entregármelo el próximo martes? Por supuesto, señora. ¿A qué dirección? Le di la dirección de mi nuevo departamento y sentí una alegría inmensa al pronunciarla en voz alta por primera vez. También contraté una empresa de mudanzas pequeña para que llevara mis pertenencias personales. No eran muchas cosas. Mi ropa, algunas fotos familiares, los libros de recetas que había coleccionado durante años y la caja con los recuerdos de Roberto. Todo lo demás se quedaría en casa de Francisco, porque no eran realmente míos, sino objetos que había usado durante mi estancia temporal en su hogar. El domingo por la noche, escribí la carta que dejaría sobre la mesa de la cocina. Quería que fuera clara, pero no cruel, firme, pero no vengativa. Después de varios borradores, logré escribir exactamente lo que sentía. Francisco y Carmen, he decidido que es momento de seguir mi propio camino. Ustedes ya no tendrán que preocuparse por cuidar a esta vieja. Estaré bien. Tengan la seguridad de eso. No traten de buscarme. Esta fue mi decisión y estoy en paz con ella. Díganle a Miguel que su abuela lo ama mucho y que algún día entenderá. Gracias por estos años. María Guadalupe. La carta era simple, directa, sin reproches, pero también sin súplicas. No les pedía comprensión ni perdón. Simplemente les informaba de una decisión ya tomada. El lunes muy temprano, mientras todos dormían, llamé por teléfono a la señora Leticia para confirmar que todo estaba listo para firmar el contrato. Buenos días, señora Morales. Tengo excelentes noticias. El departamento está completamente listo, limpio y desinfectado. ¿A qué hora le gustaría venir a firmar los papeles? ¿Podría ser a las 10 de la mañana? Perfecto. La esperamos en la oficina a las 10 en punto. Después llamé a la empresa de mudanzas para confirmar que pasarían por mis cosas a las 2 de la tarde. Todo estaba coordinado perfectamente. Durante el desayuno familiar, observé cada detalle con una nostalgia extraña. Era la última vez que prepararía huevos rancheros para Francisco, la última vez que empaciaría el almuerzo escolar de Miguel, la última vez que serviría café a Carmen. Pero no era una nostalgia triste, sino liberadora. Después de tantos años sirviendo a otros, finalmente iba a servirme a mí misma. Francisco se fue al trabajo como siempre, sin despedirse propiamente. Carmen salió corriendo porque llegaba tarde a una junta importante. Miguel me dio un beso en la frente antes de irse al colegio, como hacía todas las mañanas. Nos vemos en la tarde, abuela. ¿Podrías ayudarme con mi proyecto de historia? Claro que sí, mi amor, le respondí, sabiendo que sería otra persona quien lo ayudaría. A las 9:30 tomé un taxi hacia la oficina de la inmobiliaria. Llevaba en mi bolsa todos los documentos necesarios y el dinero en efectivo para pagar los primeros meses de renta. Durante el trayecto, miré por la ventana las calles de la Ciudad de México y pensé en todas las veces que había caminado por esas mismas calles sintiéndome invisible, innecesaria, como una carga para el mundo. La firma del contrato fue emocionante. La señora Leticia me explicó cada cláusula, me entregó las llaves de mi nueva vida y me acompañó hasta el departamento para hacer la entrega oficial. Señora Morales, quiero felicitarla por tomar esta decisión. He visto muchos casos de personas que se quedan en situaciones incómodas por miedo al cambio, pero usted tuvo el valor de buscar su propia felicidad. Sus palabras me emocionaron hasta las lágrimas. Muchas gracias, señora Leticia. Por primera vez en años, siento que estoy haciendo algo por mí misma. Y apenas está comenzando, señora. Aquí tiene una vida nueva esperándola. Cuando entré sola a mi departamento vacío, me quedé parada en el centro de la sala y respiré profundo. El silencio era diferente al silencio de casa de Francisco. Allá era el silencio de la invisibilidad, de la no importancia. Aquí era el silencio de la paz, de la libertad, de las posibilidades infinitas. A las 12 del día llegaron los muebles nuevos. Don Aurelio vino personalmente a supervisar la entrega. Señora Morales, ¿cómo quiere que acomodemos todo? Por primera vez en décadas, alguien me preguntaba mi opinión sobre algo importante. El sofá frente a la ventana para que pueda ver el jardín. La mesa aquí, cerca de la cocina, la televisión en esa pared. Cada decisión era completamente mía. Mientras los trabajadores acomodaban los muebles, yo abría las ventanas y dejaba que entrara el aire fresco. Mi departamento comenzaba a tomar forma, a convertirse en mi hogar.
No el hogar donde yo era tolerada, sino el hogar donde yo era la dueña absoluta. A las 2 en punto, llegó el camión de mudanzas a casa de Francisco. Los trabajadores fueron muy eficientes y discretos. En menos de 1 hora, habían cargado todas mis pertenencias personales. Cuando subí por última vez a lo que había sido mi cuarto, dejé la carta sobre la almohada perfectamente tendida y tomé la pequeña foto de Roberto que siempre tenía en mi buró. «Gracias, mi amor», le susurré a la foto. «Gracias por cuidarme incluso después de irte. Gracias por darme la oportunidad de ser libre». Salí de esa casa sin voltear atrás, sabiendo que cerraba para siempre un capítulo de humillación y dependencia. En mi nuevo departamento, mientras acomodaba mis cosas en su lugar definitivo, me sentí como una adolescente decorando su primer cuarto propio. Cada objeto tenía un lugar especial, cada decisión reflejaba mis gustos personales, no las imposiciones de otros. Colgué la foto de Roberto en la sala, donde podría verla todos los días y recordar su amor incondicional. Puse mis libros de cocina en la alacena, imaginándome preparando comidas deliciosas solo para mí. Acomodé mi ropa en el armario espacioso, disfrutando del lujo de tener espacio suficiente para todas mis cosas. A las 6 de la tarde, mientras ponía las cortinas nuevas en la ventana de mi recámara, escuché que mi teléfono celular comenzó a sonar insistentemente. Era Francisco. Dejé que sonara hasta que se cortó. 5 minutos después volvió a sonar. Esta vez era Carmen. También dejé que se cortara. Los siguientes 30 minutos mi teléfono no paró de sonar. ¿Francisco? ¿Carmen? Francisco, otra vez, un número que no reconocí, pero que probablemente era de algún vecino preguntando por mí. Finalmente decidí apagar el teléfono. No estaba lista para explicaciones, justificaciones o súplicas. Necesitaba esta primera noche de libertad completamente para mí. Preparé mi primera cena en mi nueva cocina, unos quesadillas de flor de calabaza con frijoles refritos, tal como me gustaban. Puse la mesa para una sola persona. Serví agua de Jamaica en un vaso bonito y cené en silencio mientras veía el atardecer desde mi ventana. No era una cena elegante ni complicada, pero era la primera comida que preparaba en años solo para complacer mis propios gustos, sin preocuparme por las preferencias de otros. Cada bocado sabía a libertad. Después de cenar, salí a conocer el jardín del edificio. Varios vecinos estaban sentados en las bancas, platicando tranquilamente. Una señora de unos 70 años, con cabello blanco perfectamente peinado, se acercó a saludarme. «Usted debe ser la señora nueva del 204. Soy Esperanza Vázquez, vivo en el 301. Bienvenida a nuestro edificio». Su sonrisa era genuina, sin la falsedad a la que me había acostumbrado en casa de Francisco. «Muchas gracias, señora Esperanza. Soy María Guadalupe Morales. ¿Ya conoce las actividades del edificio? Tenemos clases de tejido los martes, caminata grupal los jueves y los sábados hacemos comidas comunitarias donde cada quien trae un platillo para compartir». Era un mundo completamente nuevo, una comunidad donde yo podría participar como igual, no como sirvienta. «Me gustaría mucho participar en todo», le respondí con entusiasmo genuino. «Excelente. Mañana es martes, así que puede empezar con la clase de tejido a las 10 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples». Una clase de tejido. Hacía años que no hacía algo solo porque me daba placer. Esa noche, acostada en mi cama nueva, en mi cuarto nuevo, en mi vida nueva, pensé en todo lo que había pasado. 24 horas antes era María Guadalupe la sirvienta, la carga, la vieja estorbosa. Ahora era María Guadalupe la independiente, la libre, la dueña de su propio destino. Mi teléfono siguió apagado toda la noche. Sabía que Francisco y Carmen estarían preocupados, confundidos, tal vez incluso enojados, pero por primera vez en años, sus sentimientos no eran mi responsabilidad. Yo tenía derecho a buscar mi propia felicidad, y finalmente había encontrado el valor para hacerlo. Al día siguiente, comenzaría oficialmente mi nueva vida, una vida donde yo sería la protagonista de mi propia historia. La mañana de mi segundo día de libertad comenzó de una manera completamente diferente a cualquier mañana de los últimos 5 años. Me desperté naturalmente, sin alarma, cuando mi cuerpo decidió que había descansado suficiente.
No había nadie esperando el desayuno, nadie apurándome para que preparara lonches escolares, nadie dando por hecho que yo resolvería sus necesidades matutinas. Era mi tiempo, completamente mío. Preparé café solo para mí, exactamente como me gustaba, fuerte y con una pizca de canela, tal como lo hacía en los viejos tiempos con Roberto. Me senté en mi pequeño comedor junto a la ventana que daba al jardín del edificio, y por primera vez en años desayuné con tranquilidad, viendo a mis nuevos vecinos caminar entre las flores y alimentar a los pájaros que visitaban el lugar cada mañana. Mi teléfono seguía apagado desde la noche anterior. Sabía que encenderlo significaría enfrentar la realidad de mi decisión, las consecuencias de mi libertad, pero todavía no estaba lista. Necesitaba asentar completamente en mi mente y en mi corazón que esta nueva vida era real, que no era solo un sueño del que despertaría para encontrarme otra vez en mi pequeño cuarto de casa de Francisco. A las 10 en punto, tal como había prometido la señora Esperanza, bajé al salón de usos múltiples para la clase de tejido. El salón era amplio y luminoso, con ventanales grandes que permitían entrar la luz natural. Había unas 15 señoras de diferentes edades, todas mayores de 60 años, sentadas en círculo con sus materiales de trabajo. «María Guadalupe», me saludó doña Esperanza con genuino entusiasmo. «Vengan, les presento a nuestra nueva vecina». Una por una, las señoras me fueron saludando con calidez que no había experimentado en años. Doña Carmen, curiosamente con el mismo nombre de mi nuera, pero con un corazón completamente diferente. Doña Rosa, Doña Leticia, Doña Socorro, Doña Blanca. Nombres que pronto se volverían familiares, rostros que asociaría con momentos de alegría. ¿Sabe tejer, señora María Guadalupe?, me preguntó doña Rosa, una mujer pequeñita con ojos vivaces y manos que se movían como mariposas entre las agujas. Hace muchos años que no lo hago, pero mi mamá me enseñó cuando era niña. No se preocupe, aquí recordará rapidito. Además, no se trata de hacer cosas perfectas, sino de pasar un rato agradable entre amigas. Amigas. Esa palabra resonó en mi corazón como una campana. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había llamado amiga? En casa de Francisco yo era la suegra, la abuela, la señora que ayudaba, pero nunca simplemente una amiga. Durante las 2 horas que duró la clase, me sentí parte de algo hermoso. Las señoras conversaban sobre todo, sus familias, sus achaques, sus planes para la semana, recetas de cocina, recuerdos de juventud, pero lo más importante era que todas participaban por igual. Nadie era la sirvienta del grupo. Nadie tenía que callarse mientras otros hablaban. Nadie era invisible. Doña Socorro me contó que ella también había vivido con uno de sus hijos durante varios años después de enviudar. Al principio todo muy bonito, pero poco a poco uno se va convirtiendo en la nana gratis de los nietos y la empleada doméstica de la nuera. Cuando me vine a vivir aquí, mi hijo se enojó mucho. Decía que qué iba a pensar la gente, que yo era muy orgullosa. Pero mire, ya llevo 3 años aquí y soy más feliz de lo que había sido en décadas. Sus palabras me dieron una tranquilidad inmensa. No era la única mujer que había tomado esta decisión difícil. No era una madre desnaturalizada ni una abuela egoísta. Era simplemente una mujer que había elegido vivir con dignidad en lugar de ser tolerada como una carga. Después de la clase de tejido, almorcé en mi departamento. Preparé algo sencillo, una sopa de tortilla con aguacate, exactamente como me gustaba, sin preocuparme por adaptar el sabor a los gustos de otros. Mientras comía, decidí que era momento de enfrentar la realidad. Encendí mi teléfono celular. Inmediatamente comenzaron a llegar mensajes de texto y notificaciones de llamadas perdidas. Tenía 27 llamadas perdidas de Francisco, 15 de Carmen, 3 de números desconocidos y 8 mensajes de WhatsApp. Mi corazón se aceleró un poco, pero respiré profundo y decidí revisar los mensajes primero. Los primeros mensajes de Francisco eran de confusión. «Mamá, ¿dónde está? No encontramos su carta hasta la noche. Mamá, por favor conteste. Estamos preocupados. Mamá, Miguel está muy triste, no entiende por qué se fue». Los mensajes de Carmen eran diferentes, más fríos. «Señora María, necesitamos hablar. Esto no puede quedar así».
¿Dónde está Miguel? Dice que puede buscarla en Google Maps, pero no sabemos su dirección. Esto es muy inmaduro de su parte. El último mensaje era de Francisco, enviado apenas 1 hora antes. Mamá, encontré a un investigador privado que puede localizarla. Por favor, llámeme antes de que tengamos que tomar medidas extremas. ¿Medidas extremas? ¿Un investigador privado? La soberbia de esa amenaza me molestó profundamente. Ni siquiera después de haberme ido se daban cuenta de que yo tenía derecho a tomar mis propias decisiones. Seguían tratándome como una propiedad extraviada que había que recuperar. Decidí llamar a Francisco directamente. Sonó apenas 2 veces antes de que contestara. Mamá, ¿dónde está? Hemos estado buscándola por toda la ciudad. Carmen no ha dormido. Miguel ha llorado toda la noche. ¿Cómo pudo hacernos esto? Su tono era de reproche, no de preocupación genuina. Era el tono de alguien que regaña a un niño travieso, no de un hijo que se preocupa por su madre. Buenos días, Francisco. Estoy bien, como les dije en mi carta. ¿Cómo va a estar bien? Usted no puede vivir sola. Usted no tiene dinero. Usted no conoce la ciudad. Dígame dónde está, y vamos por usted inmediatamente. La condescendencia en su voz me confirmó que había tomado la decisión correcta. Francisco, tengo 72 años. No soy una niña perdida. Sé perfectamente bien cuidarme sola. Tengo dinero suficiente para vivir con dignidad. Y conozco esta ciudad mejor que tú, que apenas tienes 45 años. El silencio del otro lado del teléfono me indicó que mi respuesta lo había sorprendido. Pero mamá, nosotros la queremos en casa, la extrañamos. Esas palabras, que en otras circunstancias me habrían emocionado hasta las lágrimas, ahora me sonaron vacías y falsas. Francisco, yo los escuché hablar sobre mandarme al asilo. Escuché claramente cómo Carmen decía que ya había lugar disponible y que solo era cuestión de firmar papeles. Otro silencio largo. Finalmente, Francisco suspiró. Mamá, eso fue solo una plática. Estábamos estresados, cansados. Nunca lo dijimos en serio. Ah, ¿no? Entonces explícame por qué Carmen ya había averiguado con su mamá sobre el asilo. Explícame por qué tú dijiste que estabas cansado de cuidar a esta vieja. Mamá, yo nunca... Sí lo dijiste, Francisco, y está bien. Entiendo que cuidar a una persona mayor es cansado. Por eso tomé la decisión de ya no ser una carga para ustedes. Mi voz era calmada, sin rencor, pero completamente firme. ¿Dónde está viviendo? ¿Cómo está pagando? ¿Quién la está cuidando? Las preguntas llegaron como balas. Estoy viviendo en un lugar hermoso, rodeada de gente de mi edad que me trata con respeto. Estoy pagando con dinero que tu papá me dejó. Dinero que ustedes nunca supieron que existía. Y me estoy cuidando sola, como lo hice durante muchos años antes de ir a vivir con ustedes. ¿Papá le dejó dinero? ¿Cuánto dinero? Por supuesto. Esa era la pregunta que más le interesaba. No si yo estaba bien, no si era feliz, sino cuánto dinero tenía. El suficiente para vivir el resto de mi vida sin depender de nadie, Francisco. Tu padre fue más inteligente de lo que cualquiera de nosotros sabía. Carmen había tomado el teléfono. Su voz sonaba histérica. Señora María, ¿cómo puede ser tan egoísta? Miguel no ha parado de llorar. No ha querido ir al colegio. Usted es su abuela. Tiene responsabilidades con él. La mención de Miguel me dolió profundamente, pero no me hizo dudar de mi decisión. Carmen, yo amo a Miguel más de lo que ustedes pueden imaginar. Precisamente por eso tomé esta decisión. No quiero que él crezca viendo a su abuela como un estorbo, como una carga que sus papás toleran a regañadientes. Prefiero que me recuerde con cariño a que me vea como un problema. Pero él la necesita. ¿Me necesita? ¿O necesita una niñera gratis? Durante los últimos años, ustedes me han alejado cada vez más de Miguel. Ya no podía ayudarle con la tarea porque usted decía que yo no sabía métodos modernos. Ya no podía contarle cuentos porque usted decía que era mejor que viera programas educativos en la tablet. Ya no podía llevarlo al parque porque usted decía que era peligroso que una persona mayor se hiciera cargo de un niño. El silencio del otro lado me confirmó que mis palabras habían dado en el blanco. Carmen sabía perfectamente que todo lo que decía era verdad. Señora María, venga a casa. Hablamos y solucionamos todo. Podemos llegar a acuerdos. ¿Qué clase de acuerdos, Carmen? ¿Van a dejar de tratarme como sirvienta? ¿Van a empezar a incluirme en las decisiones familiares? ¿Van a pedirme mi opinión sobre las cosas importantes?
¿Van a agradecerme cuando haga algo por ustedes? Cada pregunta era una flecha directa a la conciencia que sabía que no tenían. Francisco volvió a tomar el teléfono. Mamá, dígame su dirección. Quiero ir a verla. No, Francisco, todavía no estoy lista para eso. Cuando yo decida que quiero verlos, yo los llamaré. Esta decisión es mía, y voy a tomarla en mis términos, no en los de ustedes. No puede hacer esto. Somos su familia. Exactamente, Francisco. Somos familia. No soy su empleada doméstica. No soy su niñera gratis. No soy un mueble que ustedes pueden mover de lugar cuando se les ocurra. Soy su madre. Y como su madre, tengo derecho a vivir con dignidad. Colgué el teléfono antes de que pudieran responder. Me temblaban un poco las manos, pero era temblor de liberación, no de miedo. Por primera vez en años, había dicho exactamente lo que sentía, sin disculparme, sin suavizar las palabras para no incomodar a otros. Durante los siguientes días, Francisco y Carmen siguieron llamando, pero cada vez con menos frecuencia. Sus mensajes pasaron de la desesperación a la molestia, y finalmente a una fría resignación. Mamá, esperamos que reconsidere su decisión. Cuando esté lista para comportarse como un adulto responsable, aquí estará su familia. Comportarme como un adulto responsable. La ironía me hizo reír. Durante toda mi vida adulta, había sido responsable. Responsable de criar a Francisco sola después de la muerte de Roberto, responsable de trabajar 2 empleos para darle educación, responsable de cuidar a mis nietos mientras sus padres trabajaban, responsable de mantener limpia su casa sin recibir un peso a cambio. Pero la llamada que más me dolió fue la de Miguel. Una tarde, mientras regresaba de mi caminata diaria por el parque cercano, sonó mi teléfono. Era el número de casa de Francisco, pero la voz era la de mi nieto. Abuela, soy Miguel. Su voz sonaba quebrada, triste. Mi corazón se apretó como un puño. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Abuela, ¿por qué te fuiste sin decirme? ¿Hice algo malo? ¿Ya no me quieres? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi amor, tú no hiciste nada malo. Tú eres lo más hermoso que hay en mi vida. Me fui porque necesitaba buscar mi propia felicidad, pero eso no significa que no te ame. Pero abuela, papá y mamá están muy enojados. Dicen que fuiste muy mala, que los abandonaste. Dicen que ya no eres parte de nuestra familia. Las palabras de Miguel me partieron el corazón. Francisco y Carmen estaban usando a mi nieto como arma emocional, llenándolo de confusión y dolor. Miguel, escúchame bien. Yo siempre, siempre voy a ser tu abuela. Y tú siempre vas a ser mi nieto adorado. No importa dónde viva, no importa lo que digan tus papás. El amor entre una abuela y su nieto es para toda la vida. ¿Pero puedo verte? ¿Puedo ir a visitarte a donde vives ahora? La pregunta me quebró completamente. Mi amor, cuando seas mayor y puedas tomar tus propias decisiones, por supuesto que puedes venir a visitarme. Pero ahora necesitas obedecer a tus papás y entender que a veces los adultos tomamos decisiones difíciles para ser felices. Abuela, yo quiero que seas feliz, pero también te extraño mucho. Y yo también te extraño, mi cielo. Pero ¿sabes qué? Ahora tu abuela está viviendo en un lugar muy bonito, con gente que la trata bien, y está aprendiendo cosas nuevas. Está feliz, y eso es lo más importante. Después de colgar con Miguel, lloré durante 1 hora. Era el precio más doloroso de mi libertad, lastimar sin querer al único ser humano que me amaba sin condiciones. Pero sabía que era temporal. Miguel crecería, entendería, y algún día podríamos tener una relación real, basada en amor mutuo, no en obligaciones familiares. 1 semana después, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, pero su tono había cambiado completamente. Ya no sonaba histérica ni demandante. Sonaba derrotada. Señora María, ¿podríamos hablar? Te escucho, Carmen. Francisco perdió el trabajo. La empresa donde trabajaba cerró esa sucursal. Estamos pasando por momentos muy difíciles económicamente. Por supuesto, no me llamaba para disculparse por años de maltratos. No me llamaba para reconocer que habían estado equivocados. Me llamaba porque me necesitaban. Lo siento mucho, Carmen. Espero que Francisco encuentre trabajo pronto. Señora María, necesitamos ayuda. Las cuentas están atrasadas. Miguel necesita útiles escolares nuevos y no sabemos cómo vamos a pagar la colegiatura del próximo mes. Ahí estaba.
la verdadera razón de la llamada. Durante años me habían tratado como sirvienta gratuita, y ahora que estaban en problemas, recordaban que existía. Carmen, cuando yo vivía con ustedes, contribuí con 60,000 pesos para las mejoras de la casa. Dinero que nunca me devolvieron ni reconocieron. Sí, señora, pero eso fue para beneficio de todos. No, Carmen, fue para beneficio de ustedes. Yo nunca pedí una piscina nueva ni muebles modernos. Ustedes tomaron mi dinero y lo usaron para sus lujos, mientras yo dormía en el cuarto más pequeño de la casa y comía las sobras de sus comidas. Señora María, ¿podría prestarnos algo? Se lo devolvemos cuando Francisco consiga trabajo. Prestarnos. Como si alguna vez me hubieran devuelto algo. Como si alguna vez hubieran reconocido todo lo que habían recibido de mí gratis durante años. Carmen, durante 5 años trabajé en su casa sin recibir un peso. Limpié, cociné, cuidé niños, lavé ropa, hice mandados. Si hubieran tenido que pagar por todos esos servicios, les habría costado por lo menos 15,000 pesos mensuales. En 5 años, eso suma 900,000 pesos. El silencio del otro lado me indicó que Carmen estaba haciendo cálculos mentales, dándose cuenta por primera vez del valor económico de todo lo que habían recibido gratis. Pero señora, usted vivía en nuestra casa, comía nuestra comida, comía las sobras de su comida, Carmen, y vivía en el cuarto que ustedes me asignaron, no en una habitación que yo hubiera elegido. Además, contribuí con 60,000 pesos para mejoras que solo ustedes disfrutaron. Mi voz era calmada pero implacable. ¿Entonces no nos va a ayudar? Carmen, yo los ayudé durante 5 años. Ahora es tiempo de que aprendan a ayudarse solos. Francisco es un ingeniero capacitado, puede encontrar trabajo. Tú tienes estudios, puedes trabajar también. Miguel puede estudiar en una escuela pública mientras mejora su situación económica. Pero señora María, somos familia. Exactamente, Carmen. Somos familia. Y en una familia, todos se respetan, todos se valoran, todos se cuidan mutuamente. No es que unos den y otros reciban sin agradecer ni reconocer. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza porque mi propia familia había tenido que llegar al punto de necesidad económica para recordar que yo existía. Liberación, porque finalmente había podido decirles toda la verdad sin suavizar las palabras. Esa noche, sentada en mi sala, viendo el jardín iluminado por las lámparas del edificio, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había recuperado mi dignidad, mi independencia, mi derecho a ser tratada con respeto. Había perdido la ilusión de una familia amorosa, pero había ganado la realidad de una vida auténtica. En mi mesa de noche tenía la foto de Roberto, quien me sonreía desde el marco como aprobando cada decisión que había tomado. Gracias, mi amor, le susurré antes de dormir. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad por encima de la comodidad. Al día siguiente comenzaría una nueva semana en mi nueva vida. Una vida donde yo era importante, donde mis opiniones contaban, donde mi tiempo era valorado. Había tomado la decisión más difícil de mi existencia, pero también la más liberadora. Finalmente, después de 72 años, estaba viviendo para mí misma. 6 meses han pasado desde que tomé la decisión de reconstruir mi vida, y mientras riego las plantas de mi pequeña terraza en esta mañana de domingo, no puedo evitar sonreír al recordar la mujer asustada que era antes. El agua cae suavemente sobre las flores de pensamiento que planté la semana pasada, y cada gota parece susurrarme que hice lo correcto. Mi rutina diaria se ha convertido en una sinfonía de pequeños placeres que antes no me permitía disfrutar. Me despierto cuando mi cuerpo lo decide, no cuando las necesidades de otros me obligan. Preparo mi café con canela mientras escucho las noticias de la radio y desayuno tranquilamente viendo a los colibríes que visitan el jardín del edificio. No hay gritos apurando, no hay lonches que preparar para nadie, no hay caras largas esperando ser servidas. Las amigas que he hecho en el edificio se han convertido en la familia que nunca tuve. Doña Esperanza y yo caminamos juntas todas las tardes por el parque cercano, platicando sobre nuestros hijos lejanos y nuestros nietos extrañados, pero también sobre nuestros sueños cumplidos tardíamente. Doña Rosa me ha enseñado a tejer bufandas que regalo a las señoras de la portería, y Doña Socorro comparte conmigo sus recetas de postres que preparamos para las comidas comunitarias de los sábados.
Por las mañanas escribo en un diario que compré la primera semana de mi nueva vida. Escribo sobre mis días, mis sentimientos, mis recuerdos felices con Roberto, y también sobre la paz que he encontrado en la soledad elegida. No es la soledad amarga de sentirse invisible, sino la soledad dulce de quien por fin puede escuchar sus propios pensamientos sin interrupciones. Francisco me llama una vez al mes, siempre con el mismo pretexto. Mamá, solo quería saber cómo está. Pero en su voz ya no hay desesperación ni reproches. Hay una resignación que me duele y me tranquiliza a la vez. Ha encontrado otro trabajo, según me cuenta, aunque paga menos que el anterior. Carmen tuvo que empezar a trabajar tiempo completo para ayudar con los gastos, y ahora Miguel viene de la escuela a una casa vacía donde debe calentar su propia comida y hacer su tarea solo. ¿No extraña estar con su familia, mamá?, me preguntó Francisco en nuestra última conversación. Extraño la idea de lo que pudo haber sido nuestra familia, le respondí con honestidad. Pero no extraño sentirme invisible en mi propia casa. La única conversación que realmente me emociona es la que tengo con Miguel cada 15 días. Él me llama desde el teléfono de su escuela durante el recreo cuando sus padres no pueden escuchar. Abuela, ya entiendo por qué te fuiste, me dijo hace 2 semanas con una madurez que me sorprendió. Papá y mamá estaban acostumbrados a que tú hicieras todo y nunca te daban las gracias. ¿Y cómo te sientes tú, mi amor?, le pregunté, porque su bienestar emocional sigue siendo mi prioridad. Al principio estaba muy enojado contigo, pero ahora que tengo que hacer mis cosas solo, me doy cuenta de todo lo que hacías por nosotros. Y también me doy cuenta de que papá y mamá casi nunca te hablaban bonito. Miguel ha crecido en estos meses, no solo físicamente sino emocionalmente. La ausencia de su abuela servicial le ha enseñado a valorar lo que antes daba por sentado. Abuela, cuando sea mayor y pueda tomar mis propias decisiones, quiero ir a visitarte seguido. Quiero que conozcas a mi novia cuando la tenga. Y quiero que mis hijos te conozcan como la abuela que eligió ser feliz. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas de alegría. Miguel había entendido el mensaje más importante de mi decisión, que el amor verdadero a veces requiere distancia, que cuidar a alguien no significa tolerar maltrato, que la familia se construye con respeto mutuo, no con obligaciones impuestas. Ayer recibí una carta inesperada. Era de Carmen, pero no era lo que esperaba. No era una súplica pidiendo dinero, ni un reclamo por mi ausencia. Era algo parecido a una disculpa, aunque nunca usó esa palabra específicamente. Señora María, escribía con su letra cuidadosa. He estado reflexionando mucho sobre los años que vivió con nosotros. Miguel me preguntó por qué usted se fue, y cuando traté de explicárselo, me di cuenta de que no tenía una respuesta que no me hiciera quedar mal. Francisco y yo hemos hablado, y reconocemos que tal vez no la tratamos como merecía. Sabemos que no podemos deshacer el pasado, pero queremos que sepa que hemos aprendido de esta situación. La carta continuaba explicando cómo habían tenido que reorganizar completamente su vida familiar sin mi presencia. Carmen había tenido que aprender a cocinar comidas complejas porque Miguel se quejaba de que no sabían como las de la abuela. Francisco había tenido que asumir responsabilidades domésticas que nunca había considerado suyas, y ambos habían tenido que enfrentar el hecho de que habían dependido de mí mucho más de lo que jamás habían reconocido. No respondí la carta inmediatamente. La dejé sobre mi mesa de noche durante una semana, releyéndola varias veces, sintiendo emociones contradictorias. Había una parte de mí que se sentía vindicada. Finalmente estaban reconociendo mi valor. Pero también había una parte que sentía tristeza por todo el tiempo perdido, por todos los años en que podríamos haber sido una familia real si hubieran tenido la madurez para tratarme con respeto desde el principio. Finalmente, escribí una respuesta corta pero sincera. Carmen, agradezco tu carta y me da gusto saber que han reflexionado sobre el pasado. Espero que esta experiencia les ayude a construir relaciones más sanas en el futuro. Yo estoy bien, estoy feliz y estoy en paz con mis decisiones. Cuiden mucho a Miguel y díganle que su abuela lo ama. Esta tarde, mientras preparaba agua de Jamaica para acompañar mis quesadillas de flor de calabaza, sonó el timbre de mi departamento. Era doña Esperanza, con una sonrisa misteriosa y una bolsa en las manos. María Guadalupe, vengo a invitarla a una celebración especial.
Hoy cumplimos exactamente un año de amistad, ¿se acuerda? Fue un martes cuando usted llegó a su primera clase de tejido. No lo había recordado, pero su gesto me emocionó profundamente. En la bolsa traía ingredientes para hacer un pastel sencillo. Y pasamos la tarde cocinando juntas, riendo como niñas, intercambiando historias de nuestras juventudes. ¿Sabe qué es lo más hermoso de nuestra amistad, doña Esperanza? Le pregunté mientras batíamos la mezcla del pastel. ¿Qué, María Guadalupe? Que nacimos libres, sin obligaciones familiares, sin culpas, sin deudas emocionales. Somos amigas porque elegimos serlo, no porque alguien nos haya dicho que tenemos que tolerarnos. Mientras el pastel se cocía en el horno, nos sentamos en mi pequeña sala a tomar té y ver el atardecer por la ventana. El jardín se veía hermoso con las luces encendiéndose gradualmente y otros vecinos comenzaban a salir para su caminata vespertina. María Guadalupe, me dijo doña Esperanza con seriedad, quiero que sepa que usted me ha enseñado algo muy importante este año. ¿Qué cosa? Que nunca es tarde para elegir la dignidad. Yo llevo 3 años viviendo aquí, pero usted llegó y en 6 meses construyó una vida más plena que la que yo había logrado. Me enseñó que no basta con alejarse de donde nos maltratan, sino que hay que construir activamente la felicidad que merecemos. Sus palabras me llegaron al corazón. Sin darme cuenta, mi decisión de cambiar mi vida no solo me había transformado a mí, sino que había inspirado a otros a valorar más su propia dignidad. Cuando doña Esperanza se fue, me quedé sola en mi departamento, pero no me sentí solitaria. Guardé el resto del pastel en el refrigerador, lavé los platos tranquilamente y me senté en mi poltrona favorita con la foto de Roberto en las manos. Mi amor, le susurré a la imagen. Gracias por enseñarme que el verdadero amor no pide sacrificios que destruyan la dignidad. Gracias por darme los medios para ser libre. Y gracias por amarme de una manera que me fortaleció en lugar de disminuirme. Mañana comenzará una nueva semana en mi vida elegida. Seguiré regando mis plantas, tejiendo con mis amigas, caminando por el parque, escribiendo en mi diario y construyendo día a día la felicidad que durante tantos años puse en manos de otros. A veces Francisco, Carmen y Miguel aparecen en mis sueños y despierto con nostalgia por lo que pudo haber sido. Pero después me levanto, abro las cortinas de mi departamento, veo el jardín lleno de vida y recuerdo que elegí la realidad hermosa por encima del sueño doloroso. No sé si algún día volveré a tener una relación cercana con mi familia. Lo que sí sé es que si eso llega a pasar, será en términos de respeto mutuo, no de tolerancia condescendiente. A veces el mayor comienzo es el silencio que una elige mantener.